Hola, magos y magas en potencia. Bienvenidos a Energía Mágica, la plataforma en la que pueden aprender a nivel emocional, a nivel mental, a nivel espiritual y a nivel material. Hoy, continuando con lo que es nuestra saga sobre ondas cerebrales, de estimulación cerebral y también lo que son sonidos binaurales, vamos a hablar directamente de los sonidos binaurales. Así que sin más, vamos con el intro y empezamos. Hoy vamos a topar lo que es la parte de los sonidos binaurales, en qué consisten, y haciendo un pre a todo esto, quería contarles por qué el día de ayer no subí un video, o si se subió ya muy tarde. Yo les había ofrecido que al llegar a los 100 suscriptores iba a regalarles algo, y lo que puse fue un video en el que justamente utilizamos estos sonidos binaurales en una frecuencia adecuada para armonizar lo que es nuestro chakra Muladhara, el chakra rojo, el de la raíz, el primerito, y usa una animación. Además están los sonidos y todo, entonces puedes mirarlo y dejarte llevar, o en su defecto lo dejas reproduciéndote y te acuestas a dormir. Es un video, una grabación de aproximadamente 8 horas, y al momento que le puse a renderizar se demoró tanto que no me daba chance de subir lo que es el video de ayer. Entonces viene por eso. Ahora, ya retomando, cuando nosotros hablamos de lo que son los sonidos binaurales, estos sonidos se componen al poner una frecuencia en un oído y otra frecuencia en otro oído. La diferencia de frecuencias que va a haber entre uno y otro no puede ser mayor a 40 Hz, porque nuestro cerebro ya empieza a distinguirlo. O sea, lo ideal, siempre que vamos a utilizar, a manejar este tipo de sonidos, lo ideal es tener audífonos, de headphones, earphones, no importa qué tipo de audífonos, pero que sean audífonos, porque enviamos una frecuencia de sonido al oído izquierdo, una frecuencia de sonido al oído derecho, y de esa manera nuestro cerebro mezcla las dos fuentes y se genera la vibración o la frecuencia que estamos buscando para diferentes situaciones. Cuando nosotros superamos esos 40 Hz, empezamos ya a encontrar diferencia de frecuencias y nuestro cerebro ya no las empalma del todo. Y por eso es que para lo que son las ondas gamma, se dificulta un poquito por esta parte, porque ya empieza a sonar diferente. Entonces no podemos jugar con ondas tan altas, porque ya nuestro cerebro simplemente las detecta como que son sonidos diferentes, no como que fuera el mismo sonido. Es una forma hermosa en la que podemos ir jugando con diferentes cosas en nuestro cerebro. Y al rato, o al momento de hablar de lo que son los sonidos binaurales, también nos topamos con un montón de cosas que llevan a tratar de frenarlos, o de mitificarlos, o de ponerlos en otro punto, como que no fueran tan válidos, o como que no es algo realmente válido. Y para todos los que estamos
viviendo, inmiscuidos en esta onda energética, en este conocimiento sobre la energía, es como que estamos acostumbrados a que este tipo de cosas se las tienda a mitificar, ¿no? Pero también te das cuenta de que existen muchos estudios que avalan y llega un punto de la historia en el que estos estudios se frenan. Ya cada cual sacará sus conclusiones por qué se frenarían o qué pasaría, ¿no? Hasta dónde se estaría llegando que decidieron frenar este tipo de sonidos. Cuando nosotros empezamos con lo que es la información sobre sonidos binaurales, me doy cuenta de que llegamos a 1930, 1940, existen estudios prácticamente hasta finales de 1900, o sea, empezando los 2000, y luego es como que se les pone una pausa. Y los resultados que se van alcanzando son sumamente buenos, son sumamente alentadores. Y como les digo, de pronto es como que les ponen una pared y nadie más investigue sobre eso. O al menos de forma formal, ¿no? Al menos estas investigaciones a las que los de a pie tenemos acceso. Y nos vamos dando cuenta de que el ir generando este tipo de sonidos nos permite mucho más fácil llegar a diferentes estados de conciencia. Y nos damos cuenta de que tampoco es algo tan difícil de generar. O sea, con una computadora, un programa y buscar un poquito, investigar, leer un poquito, nos damos cuenta de que podemos ir llevando estos sonidos. Y el momento en el que vamos ya profundizando, vamos probándolo en nosotros, nos vamos dando cuenta de cómo nos funciona, empezamos a darnos cuenta de algunas cosas muy, muy, muy diferentes. Cuando yo recién empecé a probar esto de los sonidos binaurales, entonces me descargué el programa, empecé a crear las frecuencias que quería, audífonos, y de pronto lo primero que me llamó la atención en esa vez fue que escuchaba muchísimo más lejos. Escuchaba a departamentos que se encontraban cerca al mío y me pareció súper extraño. Dije, creo que están gritando o algo así, y me saqué los audífonos y en ese momento no escuchaba nada. Me los volví a poner, pasó igual unos 30 segundos, un poco más, y otra vez. Y los escuchaba como que estuviera ahí. Entonces me volvió a parecer extraño, me acerqué lo que más pude a la ventana y ahí lo escuchaba bajito. Entonces me pareció súper loco el hecho de que mi capacidad auditiva se haya expandido tanto únicamente con esa onda, esa frecuencia, y que al retirarla no había. Entonces, claro, ya luego que vas utilizando, se va volviendo más frecuente el uso de estas frecuencias, vas experimentando con nuevas frecuencias, con otro número de frecuencias, te vas dando cuenta que te sirve para un montón de cosas más, porque lo que sucede es que al poner una frecuencia en la que se puede manejar una de nuestras ondas cerebrales, empezarla a reproducir, tu cerebro empieza a sincronizarse con esa frecuencia. Entonces, parte de lo que lo toman como el mito de ay, no, es que no se produce realmente de esa forma, un mito, como les digo, relativamente nuevo,
porque hasta antes se habían dado cuenta, se había comprobado y había funcionado de esta forma, pero de pronto es como que no, ya no, tal vez generaba, generaba esa sincronización con el cerebro hasta antes del 2000, no sé, tal vez con el Y2K se desechó eso, ¿no? Me parece totalmente ridículo, absurdo, pero es lo que se ha dado. Y te das cuenta de que es como cuando dos personas conversan y la vibración de una persona es mucho más alta que la otra, le lleva ese convencimiento a la persona. Te das cuenta que es un fenómeno inexplicado aún de por qué si tienes dos pianos, el piano más pequeño siempre se sincroniza, se afina con el piano más grande. A pesar de que no estás tú afinándole realmente, pero el emitir sonidos en un piano, en el piano grande, hace que el piano pequeño vaya tomando una afinación en comparación a ese otro piano. Te das cuenta que al momento de emprender, lo primero que te dicen es que eres la suma de las 5 personas que se encuentran a tu alrededor, y sigue siendo esa vibración de cada uno, sigue siendo tú. Entonces nos damos cuenta de que es fácil que las personas, que las cosas, que lo existente, lo materialmente existente, vibre afín a algo. Se dé ese cambio de vibración hacia alguna situación. Si no, empieza a salir a caminar. Sal, vete al bosque, vete a la naturaleza y date cuenta cómo va cambiando tu vibración. Empieza a caminar descalzo sobre la tierra. Igual, hazlo una semana durante periodos cortos, unos 15 minutos, tal vez le subas hasta media hora, y te das cuenta cómo empieza a cambiar tu vibración. Y te vas dando cuenta de que empieza a llegar otro tipo de información. A mí una cosa de las que más me llamó la atención fue que en una época de mi vida yo empecé a meditar en la naturaleza. Salía, caminaba un montón en un bosque, meditaba dentro del bosque, caminaba descalzo dentro del bosque, y empecé a aprender un montón de cosas, o a recordar un montón de cosas que no sabía que estaban ahí, y lo tomaba como wow, estas cosas son sumamente locas. Y cuando tuve la oportunidad de compartir tiempo y espacio con un quero, con Nicolás Paucar, y conversaba, me daba cuenta de que mucho de lo que él decía yo lo había aprendido, y lo había aprendido en esa época, mientras esas meditaciones, esas caminatas me lo iban haciendo recordar. Entonces te vas dando cuenta, obviamente son cosas que no es necesario que lo creas, o te aconsejaría no lo creas, sino que lo experimentes, lo vivas y te vayas dando cuenta qué va ocurriendo en ti. De la misma forma lo hacemos con estas ondas binaurales. Entonces, el momento que tú te vas dando cuenta que estas ondas van funcionando en ti, al menos, tal vez para otros no lo sea, le damos el beneficio de la duda, vas entendiendo que se genera un cambio sumamente diferente, sumamente radical, que se empieza a percibir de diferente forma. Y con esto llegas a darte cuenta de un montón de cosas. O sea, porque la televisión, esta caja tonta, manipula tanto. Porque ¿cuál es la frecuencia que esto va llevando? Tomando en cuenta además que nosotros, dentro de todo, somos personas que tendemos a tener hábitos que nos vuelven mucho más manipulables.
empezando por que tenemos trabajos extenuantes, trabajos que lo que queremos es llegar y descansar. O sea, no es un trabajo como los que yo recomiendo, por ejemplo, en la parte de emprendimiento. O sea, ¿qué es lo que te gusta? Y sobre eso haz, y te das cuenta de que trabajas, vas 12, 16 horas y parece que aún tienes energía. O te topas con que puedes madrugar súper temprano y puedes estar todo el día dele, como el conejito de las pilas, de las baterías. Y avanzas porque son cosas que te gustan, entonces obviamente tu energía está ahí implícita y comúnmente no se da eso con el trabajo y te das cuenta de que no, lo único que quieres es llegar a descansar, estás totalmente saturado, llegas y en ese momento pasas de un estado beta a un estado alfa a nivel de ondas cerebrales. Y en ese estado alfa es mucho más sencillo que tú induzcas diferentes estados. Entonces tú te sientas y te pones a ver noticias y te das cuenta de que en el noticiero lo que te dicen es muertos, violaciones, daños y un montón de cosas catastróficas que es lo que le estás metiendo a tu cerebro en ese momento. Y si a eso le sumas la vibración que puede tener esa televisión, la frecuencia que puede irte emitiendo, y a eso tú te pones el hecho de que muchas veces nos quedamos dormidos con la televisión. Entonces, o sea, realmente llegas a tu casa, que sería el sitio para que te blindes contra todo lo que está pasando afuera, y lo que haces es todo lo contrario, permitir un acceso a nivel auditivo y muchas veces también mezclado con lo que es nivel visual de todo lo catastrófico que puede suceder. Cuando tú llegas a la casa igual y ya llegué, y muchas veces la familia, el entorno, lo primero que te dice es los peros. Ay, ni sabes, ahora me pasó esto. Es lo mismo, o sea, lleguemos y démonos el chance de poder hablar primero de las cosas bonitas. Y si nos queda tiempo, pues vamos con las cosas feas. O le damos un momento en el que no haya este estado de ondas alfa, o tal vez ondas más bajas aún. No le damos ese chance de que entren ahí nuestros problemas, sino que usamos nuestras ondas beta, el blindaje que nos permiten estas ondas beta, para que ahí nos cuenten sus problemas, o contemos nuestros problemas también. Benditos fallidos. Y de esa forma no generarnos tanta carga o generarnos una baja a nivel energético en nuestro campo áurico. Otra cosa que debemos tener muy en cuenta con lo que son los sonidos binaurales viene a ser esta situación de que también encontré información sobre gente que dice que las ondas binaurales son drogas auditivas. Y entiendes que puede cambiar tu estado de conciencia, entiendes que puede manifestarse de esa forma, pero hasta ahora yo nunca me he topado con nadie a quien le genere problemas, y peor aún, problemas con el entorno, en los sonidos binaurales. Cuando entendemos la parte de drogas, es algo muy de cogerlo con pinzas, ¿no? Empezando porque, por ejemplo, en lugares como Colombia, algo que me llamó la atención la primera vez que fui, era que las farmacias, las boticas, eran droguerías. Ya desde ahí empezamos a entender que la droga es algo que se maneja de una forma diferente. Es algo que te dan un fármaco
que te lo dan, y que esto genera una alteración en ti, pero genera también un malestar, o cuando empieza a generar ese malestar dentro del entorno, se lo empieza a tomar como una droga, porque ya se vuelve algo de salud pública, ¿no? Pero también nos topamos con que existen mucha controversia también a nivel de esto, principalmente porque ahora estamos viviendo una onda de legalización. Y hay algunos países que tienen legalizadas muchas otras sustancias que también son químicas, tipo lo que es la cocaína. Y te das cuenta de que todo esto depende mucho de cuánto pagues, ¿ya? O sea, cuando no sepas qué realmente está detrás de algo, sigue el flujo del dinero y date cuenta a qué se debe. Nos topamos, por ejemplo, que en Estados Unidos había la prohibición en la época de Al Capone y todo esto. Y de pronto resultó que no, el trago ya no era tan malo el momento en el que se empiezan a pagar impuestos. Nos topamos con el tabaco, sumamente nocivo de la forma en la que se hace. No hablamos de la planta únicamente, sino del proceso que sirve para que luego X o Y marca te lo ponga en una cajetilla, en un paquete. Y lo mismo, el hecho de pagar impuestos lo vuelve legal, lo vuelve mucho más accesible. Y ahora con la marihuana va a empezar a pasar lo mismo, se vuelve algo como que no, es solo medicinal, solo para uso medicinal, cuando antes era como que, ay no, Dios mío, esto es lo peor que puede existir. Y te das cuenta que no, ahora se acepta para uso medicinal, y luego lo más probable es que se vaya abriendo el uso a las personas que no la vayan a consumir de manera medicinal, pero porque ya empiezan a pagar impuestos, ¿no? Entonces, va siempre muy ligado esta parte de las drogas con la parte de los impuestos, pero algo en lo que se basan para decirte que es una droga es que crea un malestar, que se vuelve un malestar social, que eso daña las relaciones con tu familia, con tu entorno, que te disminuye dentro de tus capacidades de producción, cosas así. Y nos damos cuenta de que lo que hacen los sonidos binaurales es llevarte a que tu cerebro produzca diferentes ondas que las va produciendo igual en el día, sino que simplemente las vas canalizando de una forma mucho más sencilla que hacerlo, por ejemplo, mediante una meditación. O que si es que lo potencializas con una meditación, se agarran estados mucho más profundos, mucho mejores, mucho mejor resultado. Entonces te vas dando cuenta de que empieza a desmitificarse, o el momento que empiezas tú a desmitificar esta parte de lo bueno, lo malo, simplemente para ver qué sale y de ahí ir eliminando esta dualidad, vas aprendiendo un montón de cosas más, porque si no sería igual como que luego digan, ay no, es que la meditación profunda es una droga. Pero bueno, dentro de este sistema hermoso en el que vivimos, todo es posible, y también te topas con toda barrabasada posible. Bueno, de ahí el poder de discernimiento y de discriminación que cada uno pueda poner a todo lo que se nos dice, ¿no? Y algo con lo que nos vamos topando ya saliendo o al momento de empezar el 2000 o la década de los 2000, es el hecho de ir encontrando terapias que van usando no necesariamente los sonidos binaurales, pero lo van basando en algo muy similar, como es por ejemplo el EMDR. Y te das cuenta de que empieza a hacer eso, o sea, una estimulación en el un hemisferio, en el otro hemisferio, en el un hemisferio, en el otro hemisferio, y que eso te sirve un montón para
o te ayuda un montón para la parte de liberar traumas. Incluso en lo que es esta parte de postraumáticos y cosas sumamente fuertes que han estado ahí persistentes tal vez durante muchos o han sobrepasado muchas otras terapias. Te topas con que el EMDR, el movimiento rápido de ojos, se va dando y va ayudando, va estimulando a que eso se vaya liberando, que empieza a ser como una especie de catarsis, pero a nivel visual más o menos. Como que el hecho de que tú estás contando algo y lo cuentas hasta que lo sacas de ti, también el ir hablando de eso al momento que te va haciendo EMDR, también te ayuda un montón. Entonces, nos queda todavía mucha tela que cortar si nos agarramos al paradigma científico más que nada, para que se lo vaya avalando. Pero hasta tanto las personas que lo hemos podido probar y hemos podido jugar con esto, hemos podido experimentar, podemos entender que existe algo muy positivo, algo muy sanador, muy regenerador en ese hecho de estar jugando con diferentes frecuencias. Y desde ahí es lo que hice, que les contaba, de una frecuencia para armonizar el chakra Muladhara, para empezar con esa armonización de este chakra, y el link queda en la descripción igual, y entender que está ahí para ser usado, para ser compartido y para que se den gusto con eso. O sea, voy a seguir subiendo, no sé exactamente con qué frecuencia, por la cantidad de tiempo que tomó renderizar esto. O sea, en un inicio me tomó como 20 horas más o menos el renderizar, y hablo de que un video como estos, que son subidos en Full HD y todo, mi computadora lo renderiza en media hora. Entonces debe ser también por la extensión, porque son 8 horas. Entonces, bueno, me salió como que eran 20 horas y fue como que wow, ¿qué pasó aquí? Y luego me fui a dormir, y en sueños, justamente de lo que hablaba, el hecho de irse a un estado gamma en algún momento, esa brillantez, fue como que puedes hacer esto, y se va a renderizar mucho más rápido. Entonces cogí, vine, lo hice, y sí, o sea, de 20 horas que se demoraba, ahora entiendo que se puede demorar unas 6 horas. Fue una ganancia sustancial, y obviamente es con la misma máquina y los mismos recursos de la máquina, pero llevándolo con otro desde donde. Entonces, no sé cada cuánto, pero la idea es subir, poner al acceso de todos, estas formas de armonizarse mediante sonidos binaurales, y viene con una pequeña unos pequeños efectos visuales para quien quiera estar mirando y escuchando. Entonces vamos a trabajar una armonización a nivel visual y a nivel auditivo con respecto a lo que es el chakra Muladhara. Bueno, por lo visto el video de hoy fue un poquito más corto de lo que estamos acostumbrados. Sin embargo, no por eso es menos importante. Así que un abrazo enorme, les agradezco. Y sí, ya ahora somos 120. Y no se olviden, compartan, recuerden, la información es gratuita, es permitido compartirla. Y de esta forma vamos creciendo, vamos aumentando, vamos apoyándonos más, y vamos
formando parte de lo que es esta masa crítica que en ciertos momentos parece que es necesaria ya. Sin más, un abrazo y nos vemos en el próximo video.